Hola a todos, soy Zetadolf, y después de 3 años traigo la continuación sobre qué hubiera pasado si Champa se quedaba con la Tierra del Universo 7. Si recién estás viendo esta parte, ve a ver las anteriores hasta regresar por esta y disfrutarla. Como estar suscrito al canal, activar la campana y seguirme en mi página de Facebook e Instagram. Bueno, si ya analizaste las partes anteriores, esta teoría la hice cuando Dragon Ball Super aún se encontraba en emisión, por lo que alteraré algunas cosas que dije anteriormente para ponerla al día. Así que démosle con el guión. Retomando la parte donde Bills investigó a quienes del universo 7 pudiera reclutar para el torneo de poder, habría conseguido liberar del infierno a Freezer, Dagoma, King Cold, Cell, Nappa, Raditz. Había mencionado a Jaco, pero igual el asunto sería complicado al ser más alguien enfocado en trabajar y proteger la galaxia que en pelear por un universo. Cell había expulsado a un Cell Junior con el cual dotar una mayor inteligencia y capacidades, como habrían sacado a Dabura del paraíso para que no siguiera viviendo una tortura. Los últimos dos serían un Super Namekiano fusionado con varios de la raza que estaba preparado para una batalla que amenazara su planeta, donde por último habrían conseguido localizar a Broly y Paragas. Así reunidos en el planeta Bills en grupos, debido a que entre ellos tampoco solían llevarse, pero tras Paragas y Broly contar sobre su pasado, Freezer les hablaría sobre el hijo del rey Vegeta a quien tendrían que enfrentarse tras saber que el universo 6 sería un oponente donde estaban los anteriores habitantes. Así Nappa y Raditz habrían pensado en la venganza, ya el primero por matarlo, y el segundo por no revivirlo, prefiriendo esta parte estar del lado de Freezer como conociéndose mejor con Broly, quien sería el último guerrero. Antes de eso, Whis rompería el collar de Broly y lo pondría a prueba en contra de Freezer, desarrollándose una batalla en la que Broly demostraría tener un gran potencial a pesar de no haber tenido un estricto entrenamiento ni maestros. Broly liberaría el estado iracundo, sorprendiendo a Raditz y Nappa, ya Paragas habiéndole explicado que es subversión o Saru sin la necesidad de una cola. Bills les diría que sorprende ver algo así, pero no se compara a un Super Saiyajin, aún así con ese poder ya parece hacerle competencia al poder que tuvo Goku al adquirir el Super Saiyajin Dios. Los Saiyajin quedarían sorprendidos tras oír eso, y mientras se lleva una batalla entre Broly y Freezer, Whis les proyectaría un resumen de lo que siguieron haciendo Goku y Vegeta posteriormente. En un punto, Freezer pasaría a su forma dorada y empezaría a provocar a Broly para que libere más poder, amenazando con acabar a su padre si no lo derrota, despertando en Broly el Super Saiyajin y poniendo en problemas al tirano, donde Bills llegaría a intervenir para noquearlo antes de que las cosas puedan ir peor, así decidiendo llevar todos a cabo un entrenamiento previo, y que Freezer, Broly, y el Namekiano serían las cartas indicadas para una posible victoria. Durante aquel, los guerreros serían entrenados a pesar del corto tiempo que tienen, donde Nappa y Raditz aparte de estar volviéndose un poco más fuertes, tratarían de poder convertirse en Super Saiyajin, debido a lo fastidioso que fue estar tantos años con niños, cantándoles y el tener que hacer equipo con seres que no les agradan. Dabura, King Cold, Cell Junior, Dagoma y Freezer entrenarían juntos al ser los que más encajan entre sí, mientras que el Namekiano, Broly, Nappa y Raditz entrenarían con Whis. Por otra parte, en el universo 6, al ser 6 Saiyajin quienes van a participar, harían el ritual del Super Saiyajin Dios con Gohan para impulsarlo a tener ventaja presente en el torneo debido al descuido que tuvo de sus entrenamientos, y entrenaría un poco con Vados en compañía de los demás Saiyajin y Hit, quien tendría mejoras en su Tokitobachi. A fin de cuentas, Goku y Vegeta decidirían entrenar en la habitación del tiempo para competir mejor con los demás Saiyajin con gran potencial. Saonel y Pilina ya se habrían fusionado con varios Namekianos, y entrenarían con Piccolo durante el tiempo presente, donde pasadas las 40 horas después de la inconclusa batalla entre Goku y Toppo, los participantes se reunirían para ser trasladados a la arena, y a pesar de que la mayoría de los universos buscarían derrotar al 6 al ser Goku quien inició todo, sería el universo 7 el centro al los guerreros ver antiguos enemigos presentes, y que además se encontraba alguien desconocido como Broly entre ellos. El torneo daría inicio, donde el universo 7 actual al recién enterarse de la existencia de otros universos, solo se enfocarían en los guerreros que conocen, así empezando Nappa y Raditz yendo por Goku y Vegeta. El par de Saiyajin habrían podido conseguir un no total Super Saiyajin para enfrentarse a sus oponentes, pero no obstante, se verían interrumpidos por el universo 9, donde los Saiyajin buscarían desafiar
desafiarlos diciendo que no se metan en su camino. Pero Basil y la Venda de unas patadas los arrojan de la plataforma, empezando ya a incomodar a Bills, quien en un principio no quería considerarlos como guerreros, pero eran su única alternativa y seguirían poniendo fe en los más fuertes del momento. Goku y Vegeta en Super Saiyajin se enfrentarían al trío del peligro, mientras que Kiabe, siguiendo a su maestro, se encargaría de los otros guerreros como Oregano, Comfrey, Hot, Sorrel, Giso, Rosel y Sorrel, donde en Super Saiyajin los derriba, mientras que Goku y Vegeta pasarían al Super Saiyajin fase Dios para apresurar la derrota del trío del peligro, viendo cómo el universo sería borrado, impactando a todos los presentes. Broly se convierte en Super Saiyajin legendario, incrementando masivamente su poder, llamando la atención de los presentes, y Vegeta diciendo que no solo Kale es capaz de eso, y que incluso ese misterioso Saiyajin parece tener más. Kale, en medio de sus compañeros, les diría que le dejen a ella encargarse de él, transformándose también en Super Saiyajin legendario, en donde Vegeta le grita que no se confíe contra él, tomando en cuenta las palabras a Saiyajin. Al presentarse más oponentes del universo 7, Caulifla buscaría enfrentarse a Freezer, donde ella pasa al Super Saiyajin 2, dándole algunos golpes. Pero el tirano lograría frenarla ya que solo la estaba probando y contesta a sus ataques, pasando la Saiyajin al Super Saiyajin Blue, mientras que Freezer pasaría a su forma dorada, de la cual ya tendría un mejor control. King Cold en su presente forma final iría por Vegeta, quien volvió al Super Saiyajin 2 para ahorrar energía, comenzando una batalla formidable. Por otra parte, Cell y Kagoma se lanzarían en contra de Gohan, y Dabura junto al Super Cell Jr. hacia Piccolo. Pero estos combates también molestarían a otros universos al no ser el foco de atención, donde los del universo 2 se enfrentarían contra Saonel y Pilina, mientras que Hit habría derribado a Narirama, Nigrisi, Pricho, Shousa y Mayora, teniendo presente actualmente a Dispo. Esta vez Hit manejaría la situación, en donde las tropas del orgullo acudirían a su ayuda, donde Goku se teletransporta hacia él para ayudarle y conseguir una oportunidad más cercana de enfrentar a Toppo y Jiren. Debido a mejores entrenamientos por su parte, derribarían a la mayoría junto a Dispo, quedando solo Toppo y Jiren en la plataforma. Saonel y Pilina habrían conseguido derribar a Pram, Jarmira, Kakunsa y Vikal, donde Himisu estaría dando complicaciones con su teletransportación, mientras que Riverian, Rossi, Saroin, Ravanra y Zarbuto aumentarían su poder del amor para confrontarlos. Gohan en Super Saiyajin Dios derribaría a Cell y Kagoma, yendo a ayudar a Piccolo que la estaba teniendo difícil contra el Cell Jr. y Dabura, siendo derribados posteriormente, y Piccolo iría a relajarse un rato. Pero en dicha zona aislada, lo habría derribado Kamisaras, llamando la atención de los demás guerreros por el suceso. El poder de Broly se iría acrecentando más, donde Kale tendría complicaciones, quien no quería pasar al Super Saiyajin Blue todavía por su intriga de usarlo contra Jiren. Vegeta derriba a King Cold, donde Broly, viendo como muchos de sus compañeros han caído, sobre todo por el universo enemigo, se lanza a enfrentar a Vegeta para vengarse de lo que le hizo su padre. Gohan ayudaría a sus compañeros Saonel y Pilina a combatir al universo 2, donde el universo 10 también habría aparecido en contra de ellos, causando que los tres tengan que pelear con los presentes. Tras sacar a Ogly, Gohan sentiría algo de pena al ver una foto familiar suya y la manera honorífica con lo que lo trató hasta que se borra el universo 10, mientras que sin perder tiempo ayudaría a los Nametianos a sacar a los guerreros del amor que quedaban, siendo borrado el 2 posteriormente. Hasta ahora el Nametiano del universo 7 se encontraba enfrentando otros universos, omitiendo el 6 por el respeto que tenía ante Goku, Gohan y Piccolo por haberlo salvado de Freezer, y no le gustaría sentir que está ayudando más a Freezer que a su propio universo. Así el Nametiano había sacado también a guerreros del universo Kitela, descubriendo a Ganisaras y Damon debido a su increíble audición, también combatiendo contra Link, Ganos, Darkori, Kawaii, Mona y Sansa, a quienes derribaría, borrándose el universo 4. Al presenciar parte de eso, los originarios del universo 7 que residen en el 6, se darían cuenta de que aquel Nametiano no quiere hacer nada en contra de ellos, y que hasta podrían considerarlo un aliado en el caso. En el universo 7 quedarían el Nametiano, Freezer y Broly, pasando Vegeta al Super Saiyajin Blue en contra de Broly, pero seguiría teniendo dificultades, mientras que Caulifla estaría manejando a Freezer. Kale por su parte se convierte en Super Saiyajin Blue para desafiar a Jiren, mientras que Goku en Super Saiyajin Blue iría en contra de Toppo. Se estaría llevando una batalla formidable por parte de Kale y Jiren, pero el Gris no dudaría en ir incrementando sus poderes durante el transcurso. El resto del universo 6 se enfocaría en ayudar a Vegeta en contra de Broly, quien parece una amenaza al nivel de Toppo y de Jiren a pesar de no tener el Super Saiyajin Blue, así Hit y Gohan en Super Saiyajin Dios prestando ayuda. Por otra parte, Kiabe, Saonel y Pilina
Saiyajina se enfrentarían al recién formado Anilasa junto a Viara, Catopesla, Magicayo, en donde el Namekiano del universo 7 se ofrecería a prestarles ayuda, derribando a los compañeros, mientras que Anilasa estaba registrando sus movimientos y los atacaría con golpes en las dimensiones, pasando Kiabe al Super Saiyajin Blue, donde Saonel y Pilina caerían tras ser destruida parte del escenario con los ataques del enemigo. Kiabe seguiría peleando, mientras que el Namekiano vería la posibilidad de ganar si le da en el núcleo, así lanzándose hacia aquel para destruirlo, derribando al último oponente del universo 3, causando la eliminación de este. Ya solo quedarían el universo 6, 7 y 11 presentes en la arena, donde Kiabe, regresando a su forma base, decidiría tener un enfrentamiento contra el Namekiano, quien le diría que con gusto se enfrentará mientras no se trate de sus antiguos amigos que lo salvaron de Freezer, al cual está ayudando actualmente, empezando ambos a probar sus habilidades. Goku con el Super Saiyajin Blue Kaioken por 20 estaría teniendo una batalla formidable contra Toppo, quien en su máximo poder estaría viéndose sucumbido ante el Saiyajin, el cual arrojaría un Super Kamehameha para derribarlo. Toppo comenzaría a resistirlo, siendo cubierto por aquel y causando una explosión, donde tras mucho polvo presente, Toppo se mostraría todavía de pie en la arena, quien molesto decide acceder a su forma Hakushin, sorprendiendo a Goku, mientras que Caulifla habría derribado a Freezer, y la Saiyajin habría optado por ir a ayudar a Goku. Toppo arrojaría un Hakai, el cual golpearía directamente a Caulifla y la mandaría a volar, donde Goku se distrae, y el candidato Hakushin rápidamente le da un puño que también le provoca daños. Una batalla entre Goku y Toppo estaría en desarrollo, mientras que Broly estaba siendo una amenaza mayor, donde Hit intentaría paralizarlo con su técnica especial, pero este conseguiría librarse y alejarlo. Vegeta seguiría estando en problemas, quien estaría siendo ayudado por Gohan, mientras que Kiabe habría derribado al Namekiano luego de usar el Super Saiyajin 2 en contra de aquel. Broly sería el único participante del universo 7 de pie, y esto preocuparía bastante a Bills. Kiabe en Super Saiyajin Blue se metería en el camino y le pediría a Vegeta que mejor ayude al señor Goku, y que él y Gohan estarán a cargo de Broly. Vegeta no toleraría que otros se estén sacrificando por él por un enemigo que ni él puede vencer, elevando más su poder hasta llegar al Super Saiyajin Blue Evolution. Pero viendo los problemas que tiene Goku, intervendría en ayudarlo contra Toppo. Jiren y Kale estaban dándose ataques brutales, donde Caulifla, levantándose después de recibir el ataque de Toppo, vería como sus compañeros estaban enfrentando a 3 guerreros inalcanzables, y elevaría su poder más todavía al verse sobrepasada, alcanzando el Super Saiyajin Blue Evolution también, y yendo por ayudar a su hermana Kale. Jiren, al tener a 2 guerreras Saiyajin prodigiosas en contra de él, libera más poder, empujándolas con este y haciendo temblar el torneo. Goku con el Super Saiyajin Blue Kaioken por 20 con un Kamehameha, más Vegeta cargando un resplandor final, combinarían sus técnicas para dar contra un Hakai de Toppo, el cual iría perdiendo debido al espíritu de los 2 Saiyajin, causando que sus ataques lo empujen hasta terminar fuera del ring. Goku empezaría a desgastarse por el excesivo uso del Kaioken, pero sabría que aún tiene a 2 oponentes que requieren ser derrotados por un trabajo en equipo. Broly habría derribado a Kiabe y Gohan de la plataforma, quedando en el universo 6 solo Goku, Vegeta, Caulifla, Kale y Hit. Goku le pediría a Hit y Caulifla que lo ayuden a enfrentar a Jiren, y que Vegeta junto a Kale se encarguen de enfrentar a Broly, acordando así en dividirse para finalizar esto. Goku nuevamente usaría el Super Saiyajin Blue con el Kaioken por 20 para enfrentar a Jiren, colaborando con el Tokitobachi de Hit y su nuevo intento de paralizar al enemigo, mientras que Caulifla lucía su nuevo poder. Vegeta y Kale lograrían mantener las cosas equilibradas contra Broly, quien estaba llegando a un límite de poder con su Super Saiyajin legendario. La estrategia de Hit no tendría efecto contra Jiren, quien con su aura lograba alejar a sus 3 oponentes, sumado a que no se encuentra tan desgastado actualmente. Donde a Goku se le ocurriría una última alternativa, alejándose para pedirle a sus compañeros energía para hacer la Genkidama, así los que fueron derribados cooperarían, como Caulifla y Kale le darían una parte de aquella, así llegando a completarla, arrojándosela a Jiren, quien estaría resistiendo esta, en la que Goku no podría ya usar más el Kaioken por el dolor que le provocaba seguir usándolo, y llegaría hasta el Super Saiyajin Dios de momento para impulsarla, mientras que Hit y Caulifla estaban tratando de frenarlo. Pero el Gris termina devolviéndosela a Goku y explotaría en medio del torneo, impactando a los presentes, donde Vegeta le pide a Kale que vaya contra Jiren, quien iría de inmediato al sentir que sería la última esperanza.
Vegeta por mientras pondría todo de sí en un último ataque, preparándose para hacer la explosión final contra Broly, reuniendo toda la energía posible, así creando esa gran onda de energía que comenzaría a combatir contra este. Pero el poder de Broly aún estaría por encima gracias a su previo entrenamiento, donde este estaría siendo herido, pero con un contraataque consigue golpear a Vegeta, el cual estaría cayendo fuera del ring. Logrando aún sentir algo de la energía de Kakaroto, decidiendo lanzarle lo que le quedaba para que pueda acabar a los últimos dos oponentes. Así tras llegar la energía en un punto específico, Vegeta aparecería en las gradas y le darían una semilla del ermitaño. Broly estaba por retornar su enfrentamiento contra Kale que iba en contra de Jiren, pero una luz se haría presente, apareciendo Goku con el Ultra Instinto, impactando a Bills, Champa, Berumud y a los demás Hakaishin de universos que no participaban. Tras levantarse con un nuevo aspecto, rápidamente le daría una cantidad de golpes a Broly que lo mandarían lejos. Jiren por su lado es atacado por las dos Saiyajin junto al legendario asesino Hit, pero Jiren no sigue con juegos y sigue poniéndolos en aprietos, donde Hit termina siendo arrojado. Kale y Caulifla deciden regresar a sus formas base y colocarse los arcillos que tenían guardados del supremo Kaiosama Fuwa, dando nacimiento a Kefla nuevamente como lo hicieron contra Zamasu. Mientras que Goku aún teniendo dificultades, estaría sobrepasando a Broly. Kefla pasaría al Super Saiyajin Blue Evolution, aunque estaría muy desgastada debido a lo mucho que tuvieron que hacer el par de guerreras Saiyajin previamente, donde aún así pondrían en problemas a Jiren. Broly arroja un Omega Blaster que Goku Ultra Instinto esquivaría, y este iría dirigido hacia la batalla de Kefla y Jiren, pero Kefla lo esquiva para tomarlo como oportunidad, donde Jiren resistiría el ataque, así decidiendo Goku y Kefla apartarse para que al menos uno de los dos termine cayendo y hacerse cargo del último. Pero Jiren consigue hacer explotar la gran bola de energía, y rápidamente aparece frente a Broly, al cual con un poderoso ataque lo manda a volar, terminando por ser borrado el universo 7. Goku entonces atacaría a Jiren, quien en un rápido movimiento lo esquiva y le da un puñetazo para mandarlo a volar fuera de la plataforma. Kefla como última oportunidad da un salto hacia Goku para sujetarlo y lanzarlo de nuevo al ring, mientras que ella caería diciéndole que le confía el resto, siendo eliminada y volviendo a ser Caulifla y Kale. Goku aterrizando y volviendo a hacerse presente, relajaría más su mente y llegaría al máximo poder del Ultra Instinto, sorprendiendo más a todos, así empezando a ejecutar la batalla final. Champa cuestionaría a Kale y Caulifla por haberse arrojado si aún podían hacer algo, pero ellas dicen que de todos modos iban a perder la fusión y que confiaban en que Goku era la mejor carta. Champa empezaría a reflexionar entonces sobre Goku desde que lo conoció y vio su batalla en contra de Hit, la cual él sí pudo haber ganado a fin de cuentas, y gracias a él también Caulifla, Kale y Kiabe quisieron superar sus límites, mirando también a sus otros participantes que gran parte solían pertenecer al universo 7, considerando a Goku un prodigio que a futuro podría tomar su lugar. Vegeta, Gohan, Piccolo y los demás desde las gradas gritarían hacia Goku para darle su apoyo, quien sintiéndose una vez más conectado a sus compañeros, daría todo por vencer a Jiren. Después de varios intercambios de golpes y ataques, Jiren terminaría arrojando una técnica con todo lo que le quedaba, mientras que Goku contestaría con un Kamehameha, empezando a hacer temblar el torneo y cayéndose rocas del mismo por ambas energías. Debido a la conexión de Goku con sus amigos, su ataque ganaría más impulso y este lo consumiría hasta destruir las rocas en las que se encontraba parado, terminando por caer y eliminarse el universo 11. Goku por su lado perdería su estado y quedaría de rodillas, donde sería el último guerrero de pie y tendría la oportunidad de pedir su deseo a las super esferas, el cual sería de regresar a los universos que fueron eliminados, cumpliéndose este mismo. Así el universo 6 regresaría a casa, mientras que en el 7, los muertos regresarían a donde pertenecen, como el Namekiano a su planeta, y Broly se volvería un discípulo para Whis, al ser quien más respeto demostró en la plataforma. Y hasta aquí queda la tercera parte de esta historia después de casi 3 años. Muchas gracias por llegar aquí, y pronto también continuaré otras teorías pendientes de esta saga al habérmela vuelto a repasar y tener más imágenes de soporte para la misma. Recuerden dejar su like al video, seguirme en mi página de Facebook y en Instagram para ver mis fotos, historias y reflexiones casuales, y nos seguiremos viendo con más. Hasta la próxima.